Compartimos en este día, viernes 5 de febrero, nuevamente palabra de nuestro Dios. Compartimos en su presencia y seguramente con gratitud en nuestro corazón, porque estamos cerrando ya una semana de actividades con este día y queremos hacerlo como lo hacemos cada día, buscando de nuestro Señor, buscando sabiduría de nuestro Maestro Celestial. Y espero y es mi deseo de que cada reflexión pueda ayudarte a crecer y a conectarte más con tu Dios, como asimismo también que puedas tener la oportunidad de compartirlas con otras personas. Y queremos hoy en esta jornada seguir hablando, reflexionando en la historia y en la vida del personaje bíblico que es Samuel, de quien ayer hablamos acerca del llamado que tuvo de parte de Dios. Y a través de su primer libro, Primera de Samuel, podemos ver en este hombre de Dios que llegó a ser profeta y que llegó a ser juez, quien llegó a juzgar al pueblo de Israel. Vemos un hombre cabal, vemos un hombre que se sujetaba a los principios de Dios. Vemos en Samuel una persona consecuente con su fe, consecuente con sus principios, con sus valores, pero también una persona comprometida con guiar al pueblo de Israel, ya que él transmitía de parte de Dios los mensajes que el Rey del Cielo tenía para su pueblo. En ese tiempo, si bien Dios había dispuesto personas consagradas como jueces para gobernar a su pueblo, no obstante, quien reinaba era el mismo Dios Todopoderoso, el mismo Dios verdadero, que sacó a ese pueblo de la tierra de Egipto con un propósito, con una misión. Y Samuel conocía de parte de Dios ese plan y ese propósito que tenía justamente para que Israel pudiera ser luz a las naciones. Pero Israel tenía que caminar en los mandamientos, en los principios de Dios, por amor, en una relación que cada día tenía que ir en crecimiento. Y tal es así que en el capítulo 7 de Primera de Samuel, versículo 3, habla allí Samuel a toda la casa de Israel diciéndoles: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Era un llamado que Dios a través de Samuel estaba haciendo a sus hijos, a su pueblo. Busquen de todo corazón a Dios. Búsquenlo con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón con sinceridad, quitando los dioses que hay entre ustedes, y solo a Jehová servid. Ese era el mensaje, ese era el deseo que Dios tenía para su pueblo, pero que a su vez también Samuel sentía en su corazón que tenía la responsabilidad de llevar ese pueblo a la presencia de Dios. Y Samuel estaba dispuesto a orar por ese pueblo, no solamente a instruirlo, no solamente a exhortarlo, no solamente a darles mensaje como profeta de Dios. En ese mismo capítulo 7, versículo 5, Samuel dice: yo oraré por vosotros delante de Jehová. Versículo 8, el pueblo le pide a Samuel: no ceses de pedir y de clamar a Dios por nosotros. Y es así que en el versículo 9 dice que Samuel clama a Dios y Dios responde. Y Dios los libra de sus enemigos, de sus batallas. E Israel en el tiempo de Samuel pudo vivir en paz. Pero en el capítulo 8 va a haber un cambio. Va a haber un pedido de parte del pueblo o de los líderes, de los principales del pueblo hacia Samuel. Samuel ya era grande y habiendo envejecido había delegado en sus hijos de alguna manera el juzgar al pueblo de Israel. Pero ya no era lo mismo, sus hijos no andaban rectamente, y tal es así que los ancianos de Israel se presentan ante Samuel con un pedido. Versículo 5 del capítulo 8, le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto,
Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículos 6 y 7 menciona que no agradó a Samuel esa propuesta, porque no estaban los planes de Dios, porque no era el deseo de Dios, y claramente Samuel no compartía. Versículo 7, allí Dios le dice: Samuel, tranquilo, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo reine sobre ellos. Pero Dios le dijo a Samuel que le dijera y le mostrara al pueblo lo que iba a significar tener un rey, cuáles iban a ser las consecuencias de tener un líder humano. Y Samuel le expone de parte de Dios cuáles iban a ser los resultados. Pero en el versículo 19 el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y habiendo oído Samuel las palabras del pueblo, lo refiere a Dios. Y en el último versículo, el 22 del capítulo 8, Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Por un lado tenemos un pueblo que quiere tener líderes según el modelo del mundo. Queremos rey como tienen las demás naciones. El modelo de liderazgo del mundo es un liderazgo jerárquico, alguien que domine sobre los que tiene a su cargo. El modelo de liderazgo de parte de Dios, el que ejercía Samuel, era un liderazgo ministrativo, era un liderazgo funcional que ministraba a su pueblo conforme a los propósitos de Dios, pero que en definitiva el que gobernaba Israel, el rey de Israel, era Dios mismo. Desecharon a Dios para que gobierne alguien sobre ellos. Tristemente, muchas veces, pensando en nuestras iglesias cristianas, también nosotros nos sometemos a personas que no gobiernan conforme a los propósitos de Dios, que no ministran conforme a los principios del reino de los cielos, sino que gobiernan a sus dirigidos con autoritarismo, con presuposiciones y decisiones personales. Por otro lado tenemos a Samuel, un hombre de Dios, un hombre que se somete a los propósitos de Dios, un hombre que está al servicio del pueblo de Dios, pero que no se enseñorea de él. Un siervo de Dios que sostiene sus convicciones porque entiende que provienen de parte de Dios. Y por último, tenemos a un Dios amoroso, misericordioso, pero también con una cualidad maravillosa que es el respeto. Y que muchas veces, ante el pedido, en este caso del pueblo de Israel, pero también ante pedidos que muchas veces nosotros tenemos, peticiones que muchas veces no son conforme a la voluntad de Dios, pero que Dios permite. No es que nos otorga esas peticiones, pero Dios las permite, como en este caso las permitió. Pero eso no significa que no tengamos que enfrentar las consecuencias de esas decisiones o peticiones que Dios ha permitido. Mis queridos amigos, ojalá que podamos poner a Dios como el Rey de nuestra vida, que Él pueda gobernar nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras emociones, como asimismo también nuestras acciones. Ya es tiempo de dejar de someternos al hombre, quien quiera que sea, para poder rendirnos a Dios en su presencia.